¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Ya estamos en esta Puebla en mis recuerdos. Me da mucho gusto que nos acompañe. El día de hoy vamos a platicar de Africam, este parque zoológico que identifica a Puebla, a nuestra ciudad y a nuestro estado. Esta tarde estoy acompañado de mi buen amigo Nacho Naredo. Nacho, ¿cómo estás? Gracias, Enrique. Y una Bienvenido. idea casi nunca, si no se concreta o si no se lleva a cabo, no sirve para nada. Pero la idea que cruzó alguna vez en la imaginación de Carlos Camacho Espíritu, hoy lo va usted a descubrir aquí en Puebla en mis recuerdos. Y seguramente tú tienes más recuerdos que yo porque tú estuviste cortando el listón cuando se inaugura Africam. Me imagino llevabas tu paleta Mimi o Pues más o alguna de esas menos. golosinas, ¿no? Y fíjate que iba yo en segundo de primaria, mi querido Nacho, Sí. porque estamos hablando de que Africam se inaugura en abril de 1972. Correcto, estamos a 51 años exactamente. Sí. El año pasado se cumplieron 50 años de vida y de realizaciones, 50 años de vida institucional de Africam. Fue cuando a su fundador, pues con muchos planes y con muchas ideas en la cabeza, dio el primer paso, pero llegó aún más lejos. Oye, ya hemos platicado muchas veces, Nacho, que Carlos Camacho fue un hombre libre, le Perfectamente fascinaba libre. la locución, le encantaba la radio. Él algún tiempo estuvo viviendo en Estados Unidos, tenía una farmacia, rentaba las madrugadas de la T de Monterrey. Sí, cuando se pensaba que ese tiempo aire era ocioso o que casi nadie lo veía, ¿Eh? simpáticamente ese tiempo aire lo oía todo aquel desvelado que conocía los laboratorios Mayo en sus Ándale. buenos tiempos. Que además te vendía por correo. Sí, por correspondencia, cubriendo una necesidad de los migrantes. Enrique, el otro día tú Claro. nos contabas Claro. que después desarrolla sus propios productos y los promueve durante las noches. Cuando todo el mundo pensaba que dormía, él estaba vendiendo. Oye, en esta imagen que les vamos a presentar, pues es por demás emblemática porque es el capitán Camacho con uno de sus tigres, Así es. que finalmente nadie se imaginaría Que un joven zapatero de Acatzingo. y que su final Sí. iba a ser por causa de un tigre, Sí, claro. ¿verdad? Sí, como tú narras, en 1946 cruza a los Estados Unidos y lo deportan a Nogales porque era un muchachito demasiado joven. Y de Nogales, pues todavía vive un año y medio trabajando ahí precisamente en asuntos de farmacia, que es lo que le da toda una idea, ¿no? De cómo hacer la próxima empresa que antecede a los fondos que se destinan a la preservación de las especies en Africam. Sí, fíjate, él escoge un terreno cerca de la presa de Valsequillo, ahí en las orillas, y se va literalmente a vivir ahí solito. Entonces, bueno, sus hijos eran pequeñitos Sí. y a él se le ocurre más que llevarse un tigre, ¿no? Como una mascota que cuidara su casa. Y por este gusto por la naturaleza y los animales, digamos que es el origen de este zoológico, que para todos los poblanos pues resultó novedoso porque lo Sí. único que conocíamos, Nacho, Era- eran las jaulas Claro. del Paseo Bravo. Sí, Era a el León zoológico César de la ciudad. y a los osos que daban vueltas. Oye, había osos, había un cocodrilo, Cocodrilos, había había 3 o 4, ¿no? unos venados, ¿no? Un venado, un ciervo. Sí, pero pues como eran tan silenciosos, solo pasabas y lo buscabas con la vista y lo Sí, que acababas sí. haciendo era comprarte unas chalupas de esos comalotes que había en el Paseo Bravo, ¿no? Bueno, pues por otro lado, podemos decir que el capitán Carlos Camacho, por su carrera como piloto aviador, además de locutor y además de otras cosas que también vamos a ir comentando, les emprendió, como fue el cine, la producción y la actuación. Resulta ser que el propio capitán en su aeronave transportaba ciertas especies porque él viajaba al África. Sí, de ahí el nombre del zoológico. El África de Camacho. Exactamente. Uno tiene que ver la primera parte, pues, de esta palabra compuesta, ¿no? Refiriéndose al continente africano y la otra, la Cam de su apellido. Así es. De ahí adquiere su nombre. Y Oye, sí. perdón, y es que muchas personas que nos hacen favor de visitar Puebla, sobre todo en fin de semana, muchos vienen exclusivamente al zoológico. Ahora hay la facilidad de estas vías, este periférico ecológico que existe,
el Boulevard Carlos Camacho Espíritu, que lleva su nombre. Así es. Y bueno, ya difícilmente a veces llegan al centro de la ciudad los turistas, sino únicamente la visita a Puebla es al zoológico y terminando a su casa. Así es, se genera una industria turística, pero no solo eso, se gira en torno al posiblemente uno de los zoológicos que califica a nivel internacional como los más grandes del mundo en su género, que es los animales en su hábitat y no en cautiverio. Esa idea que... No enjaulados. Sí, esa idea que ahora se fue haciendo cada vez más grande le da a Puebla lo que tú dices. Le da a Puebla el sentido de tener una alternativa turística para que nuestros visitantes se den cuenta que la preservación de las especies también en nuestra entidad se lleva a cabo con mucha disciplina y con la asesoría de los zoológicos internacionales. Sí, África es uno de los parques zoológicos que tiene una importancia en toda América y es un referente, pues, de cómo se trata a los animales. Te acordarás, Nacho, en este primer boleto que te daban, cuando llegabas al zoológico, te recibía un aminoguana. El aminoguana se ¿Verdad? llamaba Don Chema. Déjame buscártelo, porque aquí están los recuerdos de todos ellos. Todos Don pensaríamos Anselmo Camacho, que eran ataviado a la usanza africana, te recibía y te decía, aminoguana. no, minoguana, no sé cómo se No, dice hombre. buenas tardes o buenos días. No, pero te daba la bienvenida y tú pensarías que era un nativo africano, pero resulta que no. No, Don Chema, toda una gran personalidad. ¿Sabes de dónde eran? ¿No? Sí, de Acatzingo, ¿no? De Pinotepa Nacional, No me digas. claro, Ah, mira. y otros de la costa de Guerrero. Tú mencionaste hace un momento los 50 años de Africam. 51, para ser exactos, están a punto de cumplirse. Como se funda así, exactamente como dices tú, en 72, En abril del 72. sí, en el 92 se entierra una cápsula del tiempo que Sí, contiene una serie de elementos y de recuerdos Claro. que contribuyeron a la formación de Africam. Está un póster con la firma del Capital Camacho, firmada en 1975, un año antes de que partiera. Sí, porque en realidad él disfruta su parque, Sí, ¿no? 4 años. sí. Empieza en el 72 al público y él lamentablemente muere en el 76. Y digo lamentablemente porque muere muy joven. Y además, bueno, por un 46 años. accidente, claro. 46 años. Sí, sí, sí. Oye, hablando de la cápsula, Sistema Estatal de Televisión, De telecomunicación. de Telecomunicaciones, hace 20 años se llamaba de otra manera. Sí. Y en esa cápsula se rescata varias grabaciones que se hicieron en formatos digitales, ya en ese tiempo ya muy avanzados, MP4. Y al rescatar todo esto, se abre con el aniversario y se entierran nuevas cosas. Y participa nuestra empresa precisamente en enterrar Esta entidad. un sí. paquete con muchos programas que aquí se han producido y que nuestro público ha podido disfrutar a través de nuestra programación. Entonces, esa cápsula del tiempo se va a abrir dentro de los próximos 20 años y ya será la cuarta generación de la familia Camacho que sea la que tenga que rescatarlo. Yo recuerdo el año de 1972. Oye, aquí hay una imagen, si te asomas, Sí. verás, en esta imagen se aprecia cómo está el capitán, con unos planos, porque es el diseño que se le va a dar a las palapas, a una especie de palapas que había y que se utilizaron primero como tiendas y luego como restaurante. Era así, Sí, muy con estas rústico. cercas de caña, ¿no? La oferta divertida era irte a pasar el Y el sábado o el techo de domingo. guano. Sí, Sí, claro. pasarte el domingo. Y además el boleto 001 se desenterró ahora Ah, mira. con los 50 años, después de 40 millones de boletos que se han vendido 40 millones a lo largo del tiempo. a lo largo de esos 20 años. Ya. Estamos hablando del boleto 001 en 1972. Y bueno, pues se vuelve a enterrar el boleto 001 para que lo desentierre la próxima generación dentro de 20 años, ¿no? Te voy a enseñar, esta es ver. una toma aérea. Al capitán le fascinaba la aviación y entonces, bueno, pues él tenía su avión, Sí. tenía su avioneta. Y supongo que esta imagen, seguramente él la tomó. Seguramente. Y ahí se ve el trazo
de lo que iba a ser el parque, ¿no? Fíjate cómo están todas las áreas. Sí. Ahora es totalmente distinto, todo está lleno de árboles, hay zonas que cambiaron, pero originalmente este es el recorrido del parque. Es el recorrido, sí. ¿Verdad? Inicial, ¿verdad? Sí. Es el primer, digamos, el que conocimos todos en 1972. Nadie creía que Carlos Camacho Espíritu y Luisa Wardle iban a concretar esa idea de tener un parque tan grande y un zoológico de esta magnitud. Sin embargo, su suegro es la voz de un video que para los 50 años se rescata y hace un año pasó, lo pueden consultar, es del dominio público en la internet. Sí. Y él empieza diciendo el suegro de Carlos Camacho, este es el África de Carlos. Aquí va a quedar con el gran centinela que es ese volcán que está al fondo. Sí, la verdad es que es muy emotivo porque, bueno, ya lo veremos más adelante en el programa. Este video es un video muy, muy pequeñito y como bien dices, Nacho, se hizo a propósito de los 50 años. Oye, ¿te acordarás que esta imagen de este elefante, claro, pues fue el primer logotipo que se empleó? Y estos colores, por supuesto, en los boletos y en la publicidad. No sé cuántos años tendrías en 1972, pero yo recuerdo que ya íbamos 9. a la tienda de los tecolotitos y después del corte, si quieres, te lo cuento. A ver, vamos a hacer una pausa y continuamos en esta Puebla en mis recuerdos. Estamos platicando del parque zoológico, estamos platicando de Africam. La labor de Africam Safari se sustenta en 5 valores centrales: conciencia ambiental, responsabilidad y respeto, honestidad, realización laboral y profesionalismo. Ya estamos de regreso en esta Puebla en mis recuerdos y estamos platicando de Africam. ¿Se acuerda la primera vez que usted asistió a este parque zoológico? La verdad es que muchos poblanos nos aprendimos esa palabrita, ¿no? Y entendíamos que era un zoológico diferente porque los animales estaban sueltos. Sí. Entonces se fueron creando áreas dentro de este gran terreno, de esta gran extensión. Y bueno, el área más peligrosa, por supuesto, y más emocionante, pues era el área de los tigres. Sí, señor. ¿Verdad? Aunque había otras de peligro, por ejemplo, el hipopótamo, había que tenerle cuidado si estaba a distancia. Pero esos llegaron después. Sí, claro. Los hipopótamos. Oye, déjame enviarle saludos a Beatle Mario. Supongo que es un fanático de los Beatles, y así se firma. Saludos cordiales. Si no los puedo ver los viernes o en las repeticiones en televisión, entonces por Facebook los veo y escucho su excelente programa. Gracias. Doña Clara María, fabulosos personajes en la mesa mágica. Buscaré fotos para enviárselas. Un fuerte abrazo desde mi trinchera. Oye, qué bien. Será el rincón de los conspiradores. ¿Qué tal? Ah, qué maravilla. Muchas gracias por esos mensajes. Son los que nos nutren, Enrique, los que nos hacen posiblemente estar haciendo una oferta alternativa de televisión, porque usted y nosotros interactuamos con este programa gracias a nuestros recuerdos. Oye, y a que muchas personas de alguna u otra manera pues participan, nos dan ideas, de repente nos hacen o nos facilitan fotografías e información. Como es el caso de este programa, la verdad es que nuestro buen amigo José Manuel Nieto y su mamá, Magali trabajó en Africam. Bueno, de hecho, Magali, Ruth y también Yolanda, las tres trabajaron en Africam. Y algunas imágenes que usted va a ver aquí, por ejemplo esta que le voy a enseñar, pues nos hizo favor de facilitarla José Nieto. Ahí se ve un autobús. ¿Se acordará que nos llamaba mucho la atención ver estos autobuses antes pintados de cebros? Antes Sequillo, no, pasaban por ti en el autobús para que fueras al parque. Ya. Y salía de algunos puntos estratégicos de la ciudad cuando tú comprabas tu boleto y decías dónde lo quieres tomar y te llevaban al paseo Africam. Oye, pero ya aprovechando que mandas agradecimientos,
este programa, la estructura pues, de fotografías del 50 aniversario, queremos agradecerlas al Departamento de Difusión, a Juan Carlos Muñoz Fao, que es conocidísimo en Africam y muy querido. Él nos proporciona, y al contador Jorge Jaspeado, administrador del parque, quien gustosamente nos ha compartido todo este material. Y ahorita vamos a ver lo que SET Televisión tiene también en sus archivos, porque tenemos el 50 aniversario de lo que se hizo el año pasado y tenemos que comentar porque es digno del parque. Oye, pues en esta imagen, ahí está Magali, usted la puede ver, y con esto queremos decir que ponen el servicio de transporte del zoológico para que todas las personas asistieran. La idea era que tú visitaras el parque circulando en tu automóvil, pero si no era así, entonces, por ejemplo, Magali, que era una guía de turistas, pues se tuvo que aprender características, nombres de las especies, razas, algunas bondades, algunas virtudes, ¿no?, de cada uno de los animales que las personas iban viendo mientras hacían el recorrido en estos autobuses. Así es que, pues ahí vemos el trabajo de muchas jóvenes poblanas de entonces que participaban. Se llamaban la tribu. Como guías de turistas. Sí. ¿Verdad? Fíjate que Africam ha sido formado por tribus. Y esto en palabras de su director, Frank Carlos Camacho, y de su director también en operaciones y para las relaciones internacionales, que es Gregory Camacho. Claro. Ellos dos, en los discursos, siempre apuntan a resaltar el trabajo de las tribus como generaciones que han venido cuidando el parque y también a las especies de estas agresivas amenazas de extinción, puesto que es un parque diseñado para la vida, el asilo sagrado de la vida y de las especies aquí en Puebla. Sí, todos los animales sueltos, pero además hemos visto a lo largo del tiempo, en estos 50 años, cómo el parque va teniendo cada vez más servicios, no solo para los empleados, sino también para los animales, veterinarios, gente especializada en esta medicina, de estas de repente especies exóticas, porque déjeme le digo, hay un área, por ejemplo, donde encuentras cucarachas y ahí te explican qué tipo de cucarachas son, como las de tu cocina, como las de tu baño. Entonces, bueno, te exhiben cucarachas, alacranes, arañas, o sea, hay cualquier cantidad de especies. Sí. Fíjate, hay más de 2.500 animales de 350 especies diferentes. Ya hay más datos, me parece que también ha habido un incremento en estos últimos 3 años. Sí. Y bueno, yo quisiera retomar el aspecto de la tribu porque hay que saludar a la primera tribu que fue la que se conmemoró el año pasado. Mira, se encuentra, aparte de Juan Carlos Muñoz, que es conocido como Fao y muy querido porque también se dedica a la excursión, al alpinismo, hombre entusiasta y que ha dado el alma y la vida ahí en este puesto. Estuvo Donato Osorio, en paz descanse, de esa primera tribu, Cándido Morales, Osvaldo Martínez, Anselmo Camacho, que hace un rato lo mencionamos como Don Chemo, que era el que lo saludaba a usted al entrar, ¿no? El Amino Guana. Si es que no me equivoco. Estaba en paz descanse nuestro queridísimo amigo Erubey Palafox en Recursos Humanos. Erubey era un hombre tan entusiasta que nos paseaba en ese autobús que acaban de ver en la fotografía. Sí. Nos paseaba en ese autobús y nos permitía llevar cámaras para acercarnos a los tigres, al tigre blanco, ¿no? Sí, que era pues una especie difícil de mantener en un zoológico como este, solamente así, libre. Saturnina, Doña Satu, conocidísima de la primera tribu de Africam, Doña Saturnina Hernández, Felipe Vidal y bueno, Don Max, Máximo Hernández, Don Max, que también fue un hombre pues muy atento siempre y ha sido pues uno de los pilares de la primera tribu. ¿Por qué ellos dicen tribu? Bueno, pues que hay que rendir tributo y un tributo es la riqueza de un grupo, no propiamente es la riqueza económica. Un reconocimiento, claro. Hablamos de la riqueza de una tribu, por eso se llama tributo. En cambio, impuesto es algo que se impone. La diferencia de impuesto y tributo es esa. Y aquí en Africam, la tribu, la gran riqueza de la tribu está en su gente y es como lo comparten siempre sus líderes y directores. Oye, en esta imagen que le voy a presentar, las guías de turistas, además de, bueno, llevarte en este viaje
y irte explicando qué animales ibas viendo, cuáles eran sus características, etcétera. Sí. Al final del recorrido, sobre todo sábados, pero más bien los domingos, había una especie de espectáculo Sí. donde Carlos Camacho, bueno, pues salía como domador de elefantes y requería de un asistente. Mira, ahí en la parte de abajo Sí. está Magali y encima tiene la pata del elefante. La pata del elefante. Claro, obviamente el capitán, bueno, pues Y había un número que un tigre subía al cuello del elefante y el capitán pues lo estaba haciendo como su número estelar. Claro, claro. Con ese culminaba el paseo de Africam. Desafortunadamente no hubo más tiempo para hacer más ideas, porque las ideas que siempre brotaron de el espíritu y el ingenio de Carlos Camacho, sobre todo por esa formación que él tuvo, siempre de aventura, como locutor, como productor, como hombre de cine, porque aparte de Sí, ser bueno, ya productor hemos platicado muchas veces. también fue actor. Claro, La claro. familia Camacho siempre tuvo en su casa una serie de personalidades de visita del mundo del espectáculo, actores, actrices, productores, claro. iluminadores, pues no sé, cómicos, comediantes. Siempre Ahorita vamos a había ver. un actor, una actriz o una personalidad en la casa de los Camacho. En algunas fotos que por ahí sucedieron, está Jacobo Zabludowski varias veces visitando a Africam y a la familia Camacho con su familia. Claro, La claro. foto de Chabelo, que más adelante va a aparecer aquí también. Ahí la vamos a ver. Oye, en esta imagen, lo invito para que se asome a esta mesa mágica, dice Nacho Naredo. Ahí está un autobús escolar. Y estos safaris, estos cochecitos de la Volkswagen, pues eran característicos y te los encontrabas en el parque, mira. Sí, andaban Ahí por se toda la ven. ciudad porque llevaban gente también al parque. Unos tenían un techo, eran con Sí. un capacete, porque eran los que utilizaban de repente para meterse al área de los tigres y echarles la comida. Y para vigilar también la seguridad de los... Claro, Imagínate la constantemente. responsabilidad de una persona que pone un parque zoológico Con que tigres. tiene que velar por la seguridad de los visitantes, ¿no? Y que era algo nuevo para todos. Fíjate, muchos coches de repente, bueno, pues se calentaban y precisamente en el área de tigres fallaba el coche. Entonces era Se remolcarlo. les calentaba el motor, Sí, había que empujarlo, claro. llevarlo. Chamba de mi querido Erubey Palafox, en paz descanse, ¿no? Claro, claro. Y entonces, bueno, también se promovía mucho, ¿sabes qué? Que los estudiantes acudieran al parque en excursión. O sea, daban un precio especial a los alumnos. Entonces llevaban salones y salones, bueno, grupos y grupos de niños Sí. a visitar el parque. Claro, si la escuela tenía autobús, ¿no? Como este autobús que es del Oriente, el Sí. Colegio Oriente, el Instituto Oriente. Y si no, bueno, pues rentaban un autobús de línea y se iba la visita hasta allá. Como todas hasta las Valsequillo. empresas, Africam no está ajeno al paso por una crisis que en un tiempo se tuvo cuando faltó el capitán Camacho, 4 años Sí, después de claro. haber fundado el parque, después su esposa Lois, que estuvo un tiempo más, y después el liderazgo de Ami Camacho, que por muchos años sostuvo en crisis total la alimentación de todos estos animales. Oye, Creo que nos vamos a ir a un corte, pero vamos a Sí, sí, regresar sí. platicando de este tema. la verdad es que está interesante. ¿Usted tiene algún comentario, quiere participar? Lo invito para que a través de nuestras redes sociales se comunique con nosotros. Vamos a una pausa y continuamos en esta Puebla de mis recuerdos. Africam Safari es uno de los primeros zoológicos en el mundo dedicado a mantener y conservar a especies en cautiverio, tales como el tigre siberiano, el tigre de Bengala, el chimpancé y el rinoceronte blanco. Ya estamos de regreso en esta Puebla de mis recuerdos y platicábamos de Africam, de este parque zoológico que identifica pues ya nuestro estado, sobre todo nuestra ciudad. Muchos visitantes, muchas personas de otros lugares de nuestro país, incluso de nuestro mismo estado, bueno, pues hacen todos los preparativos para visitar
este parque zoológico, porque es una experiencia única. Mirar a los animales sueltos, no detrás de un cristal o atrás de una Sí, claro. jaula, ¿verdad? En libertad. Sí, hace que sea una experiencia pues de vida, porque te acerca a la naturaleza. A Y los hace niños, ratito, el Huatusi Huatoto, que es un ándale, un paquete que se campamento. da en vacaciones y que las escuelas Sí, sí. realmente disfrutan llevando a todos los grupos de niños que pasan la noche, porque es todo un espectáculo el encierro de leones, es un impactante el rugir de todos esos animales al mismo tiempo, recibir los alimentos y cómo los niños pueden darse cuenta de esa cercanía con la naturaleza y la preservación de las especies que están atentando en un atentado constante a desaparecer. Oye, ¿has ido últimamente a África? Sí, ¿Cuándo fue la última vez que fuiste? ¿Hace qué fui tiempo? Más o hace menos. 4 meses, sí, llevé unos visitantes de la Ciudad de México, lo vi cambiadísimo. ¿Fuiste de día o de noche? Es que hay un safari nocturno. No, pero yo en el día, en la mañana, claro. Ah, bueno, te voy a contar. Cuéntame. Hay una luna artificial. ¿Ah, sí? Es decir, sí, África tiene su propia luna ahí dentro, Ándale. que tiene mucho que ver con el comportamiento de los animales. Ok. Y entonces, bueno, pues tienen ahí. Yo el día que fui, ¿no? En un safari nocturno, que es en una temporada del año, normalmente es en el invierno, pues de repente veo la luna y yo, ¿qué hubo? ¿Luna llena y tan cerca? ¿Cómo? Está preciosa, se veía espectacular. No, pues resulta que tienen ahí una luna que hace estos efectos de el vivir, el comer, la convivencia de los animales. Es una luna como para sentarte en una banquita y de manita sudada, ¿verdad? Sí, nomás falta el gato viudo. Destapar una botella tan fría con 2 copitas y esa luna se me ¿No? hace que... Bueno, pues la casa de la familia Camacho lo hice, bueno, y el capitán Carlos Camacho Espíritu, con sus 9 hijos estaban acostumbrados a tener siempre un montón de mascotas, casi todas O animales exóticos. animales, sí, y Sí, libres sí, sí. totalmente. Entonces, la costumbre que tenían los hijos de convivir con los animales hasta la fecha se manifiesta ahora en profesionales, investigadores y además como gente que rescata las especies de la extinción. Sí, la verdad es que se han llevado reconocimientos el zoológico por este tipo de acciones. Y también, ¿sabes qué? De experimentación, porque ya han nacido especies en este parque. La primera fue la reproducción de un águila real. ¿Te acordarás que, bueno, pues fue noticia Sí. durante algunos meses porque era, bueno, pues algo impensable. Y ahora que trajeron en años recientes animales, unos elefantes, toda una familia de elefantes, que te habrás fijado que hay un programa de televisión que se llama Cargas Imposibles o Cargas Es Peligrosas correcto, o algo y así. esa la puede buscar nuestro público también porque es del dominio público Ahí está. en YouTube. Eso fue un rescate que la familia Camacho fue a hacer al otro continente para poder traer esos elefantes y son las cargas que dices tú, Cargas peligrosas. o no sé peligrosas qué o sea. de riesgo, ¿no? Sí, algo así. Entonces, bueno, es cómo transportan y de qué manera van llevando, en este caso a los animales, cómo los transportan de un continente al otro. En Chile tienen algunos problemas, tienen que parar, Sí. no continúan el paso continuo, sino hacen una pausa en el trayecto, etcétera. El que hacía pausas en el trayecto porque tenía una vida social, pues de repente envidiable era Carlos Camacho. Hace ratito Nacho platicaba de que algunas personalidades del medio artístico, bueno, pues caían, llegaban al zoológico. En esta imagen, independientemente de la edad que pueda tener Chabelo, porque aquí hay una fuerte discusión en el foro, pero ahí está, mira, el amigo Ahí lo de todos los tienes. niños, Ahí lo tienes. con su cuate, Nos está faltando el ahí Capitán Camacho. el Loco Valdés vestido del lobo, ¿verdad? Sí. En esa película tan vista y que una buena parte se grabó ahí en las orillas de Valsequillo, ¿no? Oye, el lobo mexicano Sí. es una de las especies que también en África se han preocupado por preservar, porque el lobo mexicano estaba en peligro de extinción. Sí. Oye, al capitán le gustaba la buena vida. En esta imagen que nos prestó José Manieto, bueno, pues ahí está su tía, ¿no? Con este peinado afro de la época.
Ujú. De atrás, si te fijas en el coche, es un Sí, sí, sí. Lincoln No, Continental. sí, es un ¿Ya Lincoln, sí es viste? cierto, tienes toda la razón. Que era del capitán, por supuesto. Y bueno, pues ahí están. Ahí podemos, mira, ahí se logra ver en la parte de atrás, pues un poco de cómo estaba, este, muy árido en ciertas partes del Sí. parque. Había muy poca vegetación. En ese momento el prácticamente capitán no tenía había muchos árboles. proyectos en la cabeza, Sí, sí. Enrique. Mira, estaba rodándose la película, porque participó en 9 películas y actuó en 7 de ellas. Claro. Entonces, si tú te acuerdas, Viaje Fantástico en Globo, el capitán, su proyecto de claro. hacer el globo aerostático, que también en el campo de aviación aquí en Puebla lo Él pudimos volaba, ver en los volaba. años 70, ¿qué? 73, 75, Sí, sí, sí. y que se vuelve muy famoso, se utiliza en 2 películas. Sir Douglas y otra que se llamó Primero el Dólar, donde él siempre salía también como un papel secundario, pero dirigía algunas escenas y también llevaba la parte peligrosa, la parte de riesgo de elevar el globo y de cuidar también la integridad del elenco. Claro. Sí, imagínate un accidente, algún problema ¿Sí? en el embrollo que se iba a meter. Cuando Oye, hablas del Águila Real, me recuerdas la película que se llamó Santo y el Águila Real, donde el capitán Carlos Camacho también. aporta y también controla al animal. Y otra que se llamó Misión Suicida. Misión Suicida, donde también participa con Edith González piloteando en el globo. Fíjate. ¿Eh? Sí, Pues sí, sí. hay muchos proyectos que había en la cabeza de Carlos Camacho Espíritu y que hoy podemos ver una realidad que le aporta a Puebla una proyección a nivel internacional. Claro. Oye, en esta imagen, esta sí, para muchos poblanos, bueno, pues les traerá recuerdos, no solo por esto que estamos viendo. Mira ese Datsun, color rojo, y atrás hay un Valiant, un Super B, ¿no? Oye, pues Y ese ¿y rojo este está es un re bonito. Impala o qué es? ¿Tú qué le Eh, sabes a los coches? No, yo no le sé a los coches y es más, no me atrevo a Parece veces un a opinar, Impala, pero luego nos salen los expertos a regañar, ¿no? No, bueno, yo platico, este es un Datsun seguro, este es un Super Pero yo B veo eso como por seguro. los años 70 y, Claro. y me enamoro de un coche como ese donde cabíamos, creo que 7 amigos con 7 novias. En este sí. Luego le llaman coche sardina. No, y espérate, como tenías que ir a Valsequillo, si te parabas así en la orilla de carretera, alguna cosa y ya eran las 7 de la noche, corrías el riesgo de que se atascara en la arena Claro. el coche y era muy pesado. Entonces, Pesadísimo. lo bueno es que íbamos muchos y muchas y podían empujar. Oye, pues en esta imagen donde vemos a los flamingos, ¿no? Sí, Era pues, uno de estos pequeños estanques. Digo pequeños porque ahora, bueno, está perfectamente acondicionado, ya tiene otras características en su construcción, etcétera, en áreas totalmente definidas, ¿no? Porque sí. también por dentro es temático el parque. claro. Entonces tú puedes escoger. Y más o menos, pues, ¿qué te tardas en hacer un recorrido por el zoológico? ¿2 Sí. horas? No, más. ¿2 horas y media? 3 horas. Por lo menos. Y solamente hay que tener los tiempos para las entradas, que son las aduanas, que te permiten entrar a las áreas de tigres y a las Esa áreas es de la leones, que está que es la muy que más te controlada. tardas, porque tienes que esperar un turno, entran unos cuantos Exacto. y luego salen. Claro. No puede entrar mucha gente al mismo tiempo, porque te imaginas, no habría un control. No, y aturden a los animales. Y por otro lado, esta foto que nos acaba de mostrar Enrique Está Castro padre, es, ¿no? me parece que ahora es el área de jirafas y que estas aves ya fueron trasladadas a una parte con mayor vegetación del propio parque. En fin, si ustedes ven la alternativa y la extraordinaria fotografía que en su tiempo don José Ávila también retrató mucho Ándale. Africán para el sur de Puebla, ¿no? Exactamente. Él es el encargado de tomar las fotografías de no solo los asistentes, sino todas las del parque. Sí, El señor aquí tenemos Ávila. la primera taquilla. Mira, aquí están los tigres. Ahí vive Antonio. Ándale, área de tigres, dice. Ahí está su casa. Y bueno, desde esta torre, bueno, pues, constantemente había un vigilante y había rejas, ¿no? Y
cómo abrían y cerraban las rejas. No, y era imponente el golpear de las rejas cuando ibas a Eran pasar. unas puertas que corrían, Sí. ¿verdad? Sobre unos rieles Sí, además con valeros muy ruidosos. y controlaban. Claro, pero eran de control. Y además los animales ya conocían ese movimiento. Tendrían que alejarse de la puerta porque ya sabían que se iban a apartar para que podía pasar la gente. Claro. Y los automóviles. Sí, tú sabes, por ejemplo, en los primeros días o los primeros meses, cuando el zoológico ya abrió, y en tu boleto, en la parte de atrás de tu boleto, venían las recomendaciones. Sobre todo decía, en el área de los tigres, por favor, no baje los vidrios. Así es. No abra la puerta, ahí Sí. no se puede usted bajar. No Vaya- detenga el auto. Sí, No claro. detenga el auto. Si se apaga el motor, ¿Tú sabes pida las angustias inmediatamente que pasó auxilio. el capitán de pensar que algún imprudente... Pues fue una imprudencia, posiblemente algo por desconocimiento, no vamos a culpar a nadie, puesto que, bueno, el riesgo de entrar sin normas y sin observar las reglas a un sitio así. Era 1980 cuando En el Amy 80. Camacho toma el liderazgo de Africam y dicen sus propios hermanos que era alguien que no conocía lo imposible. Era alguien que conseguía las cosas y a su edad, después de casi 17 años, Es que sí, estaba la muy mayor de los jovencita. 9 hermanos, y toma el liderazgo un tiempo bastante largo para después entregar la estafeta a su actual y flamante director, Frank Carlos Camacho. Así es. Vamos a hacer una pausa y continuamos en esta Puebla en mis recuerdos. Estamos platicando de Africam porque hace 50 años, un poquito más, 51 años, este parque zoológico pues le da un poco de identidad a Puebla. Vamos y volvemos. Africam Safari cuenta con una reserva privada de 800 hectáreas de pino y encino que ayudan a la conservación de especies nativas. Ya estamos de regreso en esta Puebla de mis recuerdos y platicamos sobre Africam, este parque zoológico. ¿Cuándo fue la última vez que fue? ¿Se acuerda? Lo invito, de verdad vale la pena que haga un esfuerzo y visite este parque. Lleve a sus nietos, lleve a sus hijos, si es que tiene hijos chicos, niños, adolescentes, porque van a aprender. De verdad es que estar en contacto con este mundo maravilloso del zoológico, pues nos hace un poco más sensibles, mi querido Nacho, por Claro que sí. conocemos esto que estamos platicando. Como usted sabe, Africam es considerado un parque de preservación de la vida silvestre. Exacto. Y eso hace que para Puebla el tener un espacio como este tengamos como entidad una proyección también a nivel internacional, para propios y extraños, puesto que la educación para combatir la extinción que en nuestros tiempos ataca a nuestras especies de una manera muy indiscriminada, pues la educación que tú mencionas tiene que ser dada desde la más corta edad y en las instituciones educativas. Es muy emocionante, la verdad. Y para usted, si hace mucho que no va al parque, y conste que no me llevo nada, pero de verdad vaya, lleve a sus hijos, vale la pena que conozcan el parque y que lo disfruten. Oye, Nacho, esta imagen, ¿cuándo habías visto tanta leona junta? Son leonas. Sí, claro. Véale bien, no tienen barba, ni bigote, ni melena. Es cierto, es Entonces, cierto. son señoritas. Ok, son unas damas leonas. Exactamente. Bueno, Que si te tocaba entrar a la zona de tigres por ahí de la 1:30 de la tarde, 2 de la tarde, los veías echados con una flojera. sí, ¿verdad? Sí, pues era difícil. Pero yo te diría, yo soy rotario, yo no soy Yo no león. le entro con los leones. Siempre hacían esas bromas, ¿verdad? Siempre hacían esas bromas, De los leones y precisamente los porque rotarios. cuando se hablaba de Africam, se hablaba precisamente de esta área que siempre estuvo plagada y muy bien pues poblada de estos felinos. Aquí qué buena foto tienes con el capitán Carlos Camacho Espíritu. Vea usted el porte de un hombre que se impone a la fiera, que además con ese amor
que se tiene por la preservación de la especie y el respeto que ambos se tienen. Esta es una foto emblemática del parque y se tiene en un lugar especial, puesto que habla de estas grandes dualidades. Sí, la verdad es que reconocemos y aplaudimos el esfuerzo porque a Puebla pues le cambió la vida con este parque. La verdad es que pocas personas en ese tiempo, en los años 70, pues conocían de qué se iba a tratar. Pocas personas entendían la dimensión del parque, de lo que iba a representar. Entonces, imagínese lo que al paso de los años es y ha sido, ¿no? Y lo que representa, tan importante como la planta armadora de autos, tan importante como esta fundidora que está ahí sobre En su género, la ¿no? autopista. Claro, cada uno en su giro, pero son verdaderas empresas y son ejemplo de muchas cosas. Bueno, Oye, algunas veces platicábamos en este programa también que las grandes generaciones en las empresas de Puebla, porque hemos hablado también de empresas que han permanecido y que han prevalecido, que han sí, cruzado la línea del tiempo. exactamente. Y una de ellas es Africam porque está a punto de entrar al umbral de la 4ª generación. Oye, esta imagen que le vamos a presentar antes de ver el video por los 50 años de Africam, pues es Magali Nieto Sáenz. Magali, le decía al principio del programa, era guía de turistas y es impresionante cómo está. En realidad son 7 los tigres que están ahí, nada más que en la fotografía, bueno, pues se alcanzan a ver 2 o tal vez 3. Pero esta imagen es muy emocionante para Magali porque le preguntaba, oye Magali, ¿no te dio miedo? Dice, no, la verdad es que me sentía muy segura porque junto Estaban acostumbrados estaba a Carlos convivir Camacho. con los animales, ¿no? Claro, y eso, dice, a mí me dio mucha seguridad porque junto estaba el capitán. Que además, bueno, siempre con sus colaboradores, Sí. pues tenía una estrecha relación. Y una atención muy, muy, muy esmerada con respecto a los aspectos de seguridad. Muy bien. ¿Te parece si vemos esta cápsula del tiempo y Que fue de este los 50 videíto? años. Claro, a propósito de los 50 años de African Safari. Oh, here is Carlos pointing out the future Africam. He had about 15 pictures. And this is an aerial survey made, and he was showing where it was going to be. Africam, Reino de los Animales. And here's the great sentinel overlooking Mexico City and Puebla. Ah, la maravilla de la televisión, esta magia maravillosa. ¿Qué te pareció? Que nos permite, Sí. mira, recordar
Pues me acordé del boleto. Claro, ahí está el boleto 01. De cómo era la entrada. Y ya viste la entrada que es narrada por el suegro del capitán Eso sí Camacho. es lo que yo no es sabía. la voz de él. Lo Qué que decíamos curioso. al principio de este programa. Sí. Y le nombra al gran centinela, al Popocatépetl, que está como en segundo plano del lago de Valsequillo. Sí, como el gran vigilante. El gran ¿no? vigilante, el Don gran centinela. Goyo. Sí, don Goyo presente. Pues en esta empresa y en esta aventura que, bueno, yo creo que cualquiera en sus 5 sentidos no se hubiera aventado por lo que implicaba. Tú sabes, bueno, si ahora es difícil transportar alguna especie, mira, no vamos lejos las abejas, llevarlas de un lugar a otro Sí. para recolección, ¿no? Sí. Tienes que llevar tus guías sanitarios. Ahora imagínate llenar este lugar de animales exóticos. Y de ahora otro con país tantos o de otro requisitos continente. para poder manejar especies animales. Eso yo creo que al cabo de los años, Amy Camacho tuvo cápsulas en un canal de televisión en el centro de la República Claro. y ella colaboraba precisamente con pues, los expertos que además apoyaron mucho directores del bosque de Chapultepec y del zoológico de Chapultepec. Esos años la podemos recordar a ella, pues siempre saliendo con una especie diferente en cada cápsula, Sí. en su juventud y cómo una joven directora podía proyectar tan fuerte la imagen de un parque zoológico con las dimensiones de África. Es que se tuvo que volver experta en animales, en cada una de las razas que iba presentando. Desde niños eran expertos. Claro, los Camacho. imagínate. Sí. Imagínate con ese entorno. Oye, y prácticamente esta última fotografía, Ah, qué bueno, hermoso. práctica porque ya nos Sí, vamos. sí. En este safari, el capitán Camacho, con sus invitados, y mira, una cebra, ¿no? Se acerca al vehículo. Se acerca ahí a saludar. Y así como en SET Televisión contamos, conocemos y compartimos pues ese deseo de conocer y aprender, aquí en Puebla en mis recuerdos, creo que estamos aprendiendo a través de los recuerdos de cada uno, tanto de nuestros televidentes que escriben y que nos Sí, dedican sí. unos likes de vez en cuando, que agradecemos mucho porque es muy alentador para nosotros continuar con más recuerdos en Puebla. Oye, don Raúl Mora, por ejemplo, Raúl Morán. Ah, Raúl Dice, hola, Morán. buenas noches. Estoy en primera fila viendo el programa de las lluvias. Ah, ¿Te acuerdas cuando sí, platicábamos claro. de las lluvias? Bueno, pues gracias Muchas a don gracias. Raúl Morán. Y ya nos vamos, mi querido Nacho. Gracias. ¿Vamos a tocar la marcha? Toca la marcha. Pues toca la marcha, mi pecho llora. Adiós, señora. Yo ya me voy. Gracias por el favor de su atención. Lo esperamos en la siguiente emisión de esta Puebla en mis recuerdos. Aquí nos encontramos. Hasta entonces.